Hola, buenos días. Mi nombre es Nayeli Lemus y junto con mis compañeras Ailín Alarcón, Ana Figueroa y Michelle Rodríguez vamos a analizar qué es la competencia traductora. Para empezar con este tema, ¿qué es la competencia traductora? Bueno, distintos autores la han definido como the combination of abilities, skill, and knowledge that are manifested in specific actions in situations. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que según los autores, la competencia traductora es el conjunto de capacidades, de destrezas, conocimientos y actitudes que reúnen los traductores profesionales y que intervienen en la traducción como una actividad experta. ¿Qué quiere decir? Que esta actividad distingue a la persona profesional del no profesional, al experto del no experto. ¿Por qué? Porque ¿qué distingue a los bilingües de los traductores entonces? Bueno, eso lo vamos a descubrir más adelante con este tema. Además de esto, considerando que la competencia traductora es el conjunto de habilidades, de técnicas lingüísticas y de recursos de todo tipo que encausan y facilitan la traslación del texto de partida al texto de llegada, tenemos que confirmar que para contar con la competencia traductora se necesita tener una serie de conocimientos lingüísticos y extralingüísticos de las dos lenguas, tanto de la lengua origen como de la lengua meta, así como habilidades de lectura en tanto la lengua de partida como la redacción en la lengua de llegada. Estas habilidades pues es para la comprensión y para la producción de textos. El traductor debe procurar que su traducción sea de forma natural, que tenga sentido y que esté expresada en una lengua comprensible, es decir, en palabras pues sencillas, dependiendo el tipo de información y al público pues que va a ir esa información. Y debe cumplir con la regla de oro de una buena traducción. ¿Cuál es esa? Bueno, traducir las ideas como el contexto y la cultura. Esto vamos a verlo un poquito más adelante. Pasemos a la siguiente diapositiva. Noción de competencia traductora. Bueno, como hemos visto, diferentes autores están de acuerdo en que la habilidad de saber traducir, los conocimientos y habilidades que debe poseer el traductor para llevar a cabo una traducción y este conocimiento intuitivo, interiorizado e inconsciente es parte de la competencia traductora, pero pues va más allá de eso. ¿Y esto quién lo dice? Bueno, aquí mencionamos a Chomsky, a Hurtado y Bell, y esto nada más es la noción de lo que debería ser la competencia traductora. Más adelante vamos a ver los requisitos e incluso diagramas acerca de esto. Recalquemos también que hay niveles de dominio de la competencia traductora, que es el nivel básico, el nivel intermedio y el nivel avanzado. En estos sentidos, la competencia traductora es el conjunto de habilidades que puedes componer textos según sea el tipo de texto u otro. 2. La habilidad de jerarquizar entre elementos relevantes y elementos no relevantes. 3. La habilidad para transferir de forma eficaz y completa los rasgos relevantes según el orden de relevancia y sus límites lingüísticos. Y 4. La habilidad de recomponer el texto en torno a los rasgos transferidos. Es decir, que puedes adaptarlo, reconstruirlo para que sea aceptable en la lengua y cultura de llegada. Pues esto según diferentes criterios por los que se rigen las traducciones. La competencia traductora es un sistema de subcompetencias. Vamos a ver de manera general algunas pequeñas características de las subcompetencias. Primero que nada, sabemos que estas están interrelacionadas. Después sabemos que tienen una jerarquía. Esta se produce de variaciones según se trate de traducción directa o inversa, de la combinación lingüística, la especialidad, ya sea traducción jurídica, traducción literaria o traducción audiovisual, etc., el grado de experiencia del traductor y el contexto de traducción. Esto es sumamente importante ya que este habla del estilo de la traducción, el encargo, el tiempo, cómo se tiene que realizar para que sea una traducción factible o de manera correcta.
Después, pues se actualizan en todo acto de traducción. Y por número 4, que es la última, la interrelación y jerarquía son susceptibles a variaciones, que es lo que había explicado previamente. Ahora en la siguiente diapositiva voy a explicar un poco lo que es la competencia traductora y sus sistemas subyacentes de conocimientos, aptitudes y habilidades necesarias para traducir. Bueno, primero que nada tenemos la competencia comunicativa en las dos lenguas. ¿A qué se refiere esto? En pocas palabras es pues tener una comprensión de la lengua, un entendimiento para poder realizar una traducción efectivamente. Es decir, todos hablamos español, la mayoría, ¿no? Ya hasta yo, es nuestra lengua materna. Pero si yo no tengo un conocimiento más extenso de la lengua, no fuera de hablarlo, de escribirlo, pero un conocimiento más allá de, yo puede que no realice una traducción apropiada. ¿Por qué? Porque al momento de traducir se necesitan reglas, se necesita saber estructuras y eso lo hace de una manera pues más sencilla. Después tenemos la competencia extralingüística, que es el conocimiento acerca de la organización del mundo en general y de ámbitos particulares. Luego tenemos competencia instrumental profesional, conocimientos y habilidades relacionados con el ejercicio de la traducción profesional. Competencia psicofisiológica es la habilidad de aplicación de recursos psicomotores, cognitivos y actitudinales. Bueno, todos sabemos que traducir un texto del idioma que sea, preferentemente pues traducimos del idiomas que nosotros sabemos, como hemos dicho previamente. No es nomás traducir palabra por palabra como si fuéramos un librito, sino que abarca más cosas que eso. Es el indagar, el saber identificar diferentes aspectos que nos ayudan a hacerlo de una manera mejor. Después tenemos la competencia estratégica, que son procedimientos individuales utilizados para resolver los problemas encontrados en el desarrollo del proceso del traductor. Bueno, esto es sumamente importante. Yo creo que todas las personas que hemos llegado a traducir tan siquiera un pequeño texto nos hemos encontrado, nos hemos enfrentado con diversos problemas. Pero no es como que, tuve un problema, lo voy a dejar así, ya no quiero traducir, ya no puedo. Es algo que se tiene que enfrentar y tenemos que encontrar la manera y tener la capacidad de poder lograr resolver cualquier problema que se presente, ya sea si estoy traduciendo un texto de otro país y no comprendo las jergas que usan o algún vocabulario, tengo que indagar y entre más busque vocabulario, todo eso lo va a hacer de una manera pues más factible. Y por último, pues tenemos la competencia de transferencia. Esta es la más importante porque integra a todas las demás. Y esta viene siendo la capacidad de recorrer el proceso de transferencia desde el texto original hasta la elaboración del texto final. O sea, básicamente es poder traducir de una manera que sea comprendible sin perder la esencia del texto original, en pocas palabras. Bueno, hablando un poco más sobre el modelo holístico de la competencia traductora, eh, pues sabemos que es un proceso de aprendizaje que básicamente lo que es pues se requiere pasar de un conocimiento novato, en este caso, a un conocimiento pues ya experto, que vendría siendo una competencia pues pretraductora, perdón, en el caso pues del novato y una competencia traductora ya pues en el conocimiento experto. Y pues la competencia estratégica, como ya le explicó mi compañera Ana en la diapositiva anterior, pues es una competencia en el cual pues exige el desarrollo de un conocimiento pues ya operativo. Y pues en las subcompetencias, estas pues comportan una reestructuración y en este caso el desarrollo pues de las 6 subcompetencias pues que ya fueron explicadas de la competencia traductora en este caso. Y pues en la ACT las 6 subcompetencias pues se interrelacionan entre sí y se compensa pues ya que no se desarrollan de manera paralela, existiendo de igual manera jerarquías entre ellas y produciéndose diversas variaciones según se trate de la traducción, ya sea en este caso directa o indirecta. Y en función de la combinación lingüística, pues la especialidad y el contexto de la adquisición.
Y pues más que nada en la siguiente diapositiva vendría siendo pues en este caso, un planteamiento pues de la investigación. Y más que nada pues es una investigación pues como se dice en la lectura empírico experimental, pues que se sitúa de 3 niveles, en este caso pues nivel conceptual, nivel metodológico y nivel analítico. Y en este caso, pues el primer punto quiere decir que pues es delimitar el objeto de estudio, y pues que vendría siendo esto, pues más que nada es pues como procurar que sea preciso y concreto, evitando pues más que nada en todo momento, perdón, temas ya sean amplios y confusos, que en este caso sean difíciles de estudiar por la extensión del documento. ¿Y en qué nos ayudaría este primer punto? Pues más que nada, como su nombre lo dice, pues a delimitar el objeto, a construir y también a distribuir el objeto conceptual en objetivos, haciendo posible pues identificar el rumbo de la búsqueda. Porque más que nada en este tipo de casos pues pueden encontrarse las ideas ya sea implícitas o explícitas, que lo sustentan a partir de un marco ya sea referencial y otras reflexiones adicionales. En el punto número 2, pues, ¿qué vendría siendo una formulación de hipótesis teóricas? Pues más que nada estas suelen figurar en ellas pues palabras o términos que no son o no estén relacionados, que no tengan relación a algo pues que se pueda observar de manera en este caso directa. Estos son los ya llamados pues términos teóricos. Mientras que en las hipótesis empíricas, estas más que nada son mediante una forma de obtener un conocimiento a través de la observación o experiencia directa o ya sea indirecta en este caso. Y en el punto número 4, en tanto al diseño de la investigación, el cual en este caso ya entra en una categoría de nivel metodológico, pues se define como un método, como todo método y técnicas elegidas por el investigador y pues en este caso nosotros los traductores, para poder pues combinar ideas de manera que haya una lógica a la hora de pues comprobar una idea o en este caso pues la hipótesis, elaborando un plan en el que se espera obtener ya sea datos, información o respuestas que contesten el problema de la investigación. Y en el punto 5, como su mismo nombre lo dice, y significado, la recolección de datos, pues más que nada es toda la obtención de diversas fuentes, pues de las que vayamos a investigar. Y en el punto número 6, que es el análisis de datos, el cual ya se encuentra en este caso en un nivel analítico, se refiere pues a aquellas técnicas o proceso de análisis de datos y más que nada pues para la obtención de conclusiones más precisas y también pues para inspeccionar, perdón, la información pues que se buscó, que hayamos recabado. Y en el punto 7 pues hace más referencia a contrastar nuestra investigación y datos ya obtenidos para saber si es o no el resultado que pues esperamos. Y finalmente, volviendo ya al nivel conceptual, es la modificación o en su caso, ya generalización de la hipótesis. Y lo primero refiriéndose a modificación, lo primero sería en el cambio de ciertas variables o ya sea las teorías. Y en el segundo punto, pues la generalización, pues sería más que nada como poner a prueba dicha hipótesis. Por consiguiente, tenemos habilidades de la competencia traductora. Como sabemos, todo traductor debe de contar con ciertas habilidades para poder desempeñar su trabajo de manera adecuada, es decir, para poder realizar su trabajo de la mejor manera posible. Tenemos 4 habilidades principales que todo traductor debe de tener a la hora de realizar su traducción. En la primera tenemos la habilidad de descomponer textos según sean de un tipo textual u otro. Esto quiere decir que como buen traductor tiene que identificar a qué tipo de texto es, por ejemplo, si es un texto argumentativo,
es un texto narrativo, si es un texto científico incluso, y esto podrá ayudar a identificar el contenido, el público al que se dirige e incluso el lenguaje. En el segundo lugar tenemos la habilidad de jerarquizar entre elementos relevantes y elementos no relevantes. Dentro del contenido que hay en los textos se debe de tomar en cuenta los puntos más relevantes que contienen la idea principal de ese texto. Por lo tanto, es importante para poder identificar el tema principal. En el tercero tenemos la habilidad de transferir de forma eficaz y completa estos rasgos relevantes. Al momento de hacer la traducción, es importante que esta idea principal, como se mencionó en el punto anterior, deba ser bien reflejada ya en el texto meta y que no se pierda el mensaje principal donde hubo en el texto original. Y por último, la habilidad de recomponer el texto en torno a los rasgos transferidos. Un poco similar al tercero, pero es principalmente que ya en su conjunto tenga un sentido mismo y al igual similar a como era en el texto original. Para complementar, tenemos este cuadro que habla sobre las habilidades y destrezas que debe tener el traductor. Tenemos el procesamiento en el texto original, transferencia y procesamiento del texto de llegada. En el procesamiento del texto original está reconocer qué tipo de texto es, como ya se había mencionado en la diapositiva anterior, la localización de la situacionalidad, la inferencia, es decir, qué es lo que quiere decir el texto, cuál es su mensaje, su organización textual y su informatividad. Al igual en la transferencia tenemos que se deben de cumplir ciertas cosas como la eficacia, la eficiencia y la pertinencia de acuerdo al encargo que se pidió. Es decir, si se pidió que debe de ser hacia cierto público, qué vocabulario debe de usarse y demás. Y por último, el procesamiento en el texto de llegada, que es el establecimiento de la intertextualidad, es decir, aplicar el mismo qué tipo de discurso es. Y luego el establecimiento de la institucionalidad, creación de la intencionalidad, cuál es la intención, qué es lo que se quiere comunicar y su organización, al igual que equilibrar la información que hay. Ahora tenemos los conocimientos epistémicos y operativos, los cuales forman parte de la competencia traductora, es decir, ayudan a la recepción y producción de los textos. Por el lado de los epistémicos, son aquellos que integran los conocimientos de las dos lenguas, es decir, los conocimientos culturales, los enciclopédicos y temáticos. Y por el lado de los operativos se dividen en tres principales, los nucleares, los periféricos y los tangenciales, los cuales explicaremos en la siguiente diapositiva. En primer lugar tenemos los nucleares, que se refieren a la recepción del texto original para su traducción, proyecto traductor y la producción de la traducción. ¿Qué quiere decir esto? Se refiere a los problemas que existen dentro de la traducción y cómo vamos a elaborar un plan como traductores para poder resolverlos y alcanzar el objetivo que tenemos hacia este. Al igual están los periféricos, que es el uso de instrumentos específicos del trabajo del traductor, capacidad de evaluación y documentación. Aquí ya se refiere a las herramientas que utilizaremos para poder llevarlo a cabo, como puede ser la investigación de ciertas fuentes necesarias, el uso incluso de textos paralelos y cómo va a ser nuestra forma de investigar respecto al tema dado en la misma traducción. Y por último, tenemos los tangenciales, que se refiere a uso de instrumentos generales que están formados por conocimientos de las tecnologías, ya sean las de edición y las autoedición. Sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.